Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí. Y ahora les presento a Claudia Blanco Pancorbo, que será la participante de nuestra próxima ponencia. Claudia es feminista, abogada, periodista y viajera, fantástica combinación, con especial interés en temas de derechos humanos, género, educación e interculturalidad. Claudia empezó su trabajo de periodismo en el año 2007 y tiene 15 años de experiencia en medios informativos en un montón de áreas. Actualmente es directora del proyecto Voces Sonoras, que es un medio de comunicación creado colectivamente y gestionado por un equipo multidisciplinario e intergeneracional interesado en compartir experiencias, conocimientos y reflexiones sobre la realidad que afrontan las mujeres y las diversidades. En el 2010 creó la revista Donde, que es una guía para viajeros y viajeras con enfoque participativo e intercultural. En el 2015 fue productora del proyecto fotoperiodístico sobre lactancia materna Amamantar, auspiciado por UNICEF. En el 2018 co-creó MQT, Mujeres que Transforman, una plataforma orientada a la generación de contenidos sobre la urgencia de la igualdad de género y la visibilización de los aportes de las mujeres en el espacio público. Ahora, desde 2021, en Voces Sonoras, el objetivo es, sobre todo y ante todo, la consolidación de una red de mujeres que compartan conocimiento, escucha y discusión en comunidad sobre los temas urgentes e importantes de la agenda feminista. Y así tenemos la fantástica presentación de Claudia. Claudia, palabra es suya. Es su la palabra. Hola, buenos días, buenas tardes con todos y todas. Encantada de estar acá. Muchas gracias por esa presentación. Muchas gracias por permitirme compartir esta mañana un poco de lo que queremos seguir haciendo y construyendo colectivamente a favor de la igualdad de género. Y empecemos. Antes de hablar del proyecto en sí, me gustaría que navegáramos un poco por el concepto que le da sustento, que es la sororidad. Hablemos de sororidad. De pronto es un término que nos resulta no tan familiar, pero estoy segura de que si navegamos y transitamos un poco por nuestra experiencia, por nuestros recuerdos, las mujeres nos daremos cuenta que ha estado más cerca de nosotras de lo que imaginamos. Las invitaría, por ejemplo, a pensar o recordar cómo fue o con quién compartieron esas primeras vivencias en el tránsito de la niñez a la adolescencia, cuando se producen todos esos cambios físicos y emocionales que cambian también nuestra relación con el mundo. ¿Con quién compartieron ese momento? ¿A quién acudieron? ¿A quién se le hacen las preguntas? ¿De quién se recibe ese primer intercambio, esos primeros consejos en ese momento tan complicado para las mujeres? Las invitaría también, por ejemplo, a que me cuenten alguna historia sobre en algún momento en la universidad, en la calle, en una discoteca, cuando una desconocida o alguien que puedes haber visto te presta ayuda sin mediar ninguna explicación, te da una mano, ¿no? Y te auxilia sin explicar mucho ni por qué ni para qué, pero lo hace y de alguna manera te salva. O cuando una colega en el trabajo que no te cae muy bien, con la que no sintonizas demasiado, pero de pronto está en alguna situación, en algún problema, y decides tú prestarle esa ayuda, darle ese consejo, acompañarla en un momento que de pronto ha sido difícil, dentro de algún ejercicio profesional, de alguna situación del trabajo, y lo haces. Y eso, a pesar de que es cierto que durante muchos años ha existido esa especie de, han querido construir esa especie de rivalidad entre las mujeres, esta idea de que no hay peor enemiga de una mujer que otra mujer, que tener una jefa es lo peor que te puede suceder,
Y sin embargo, aunque todas también podemos haber tenido alguna experiencia negativa, lo cierto es que existe una conciencia femenina que nos permite visibilizar mejor ciertas situaciones y entender que podemos empoderarnos y podemos acompañarnos y podemos encontrar luchas comunes entre nosotras. Entonces, sororidad es esa palabra que también nos dice que no se necesita, porque ya existe solidaridad y existe fraternidad. Pero es una palabra que es urgente porque nos permite condensar en un solo significante una cantidad de conceptos que nos ayudan a entender y a describir la comunidad que formamos, los lazos que nos unen y las luchas que nos unen. Entonces, eso es un poco sororidad, que viene del vocablo latín soror, que significa hermana. Sororidad vendría a ser hermandad entre mujeres. Y si queremos encontrar un referente o un antecedente dentro del glosario feminista, sería el sisterhood, que acuñó Kate Millett, la activista y escritora a finales de los años 60, que nos hablaba de esta unión entre mujeres. Ya en ese momento, esta idea y este concepto y esta definición que ha ido modificándose a lo largo del tiempo generó algunas críticas, sobre todo desde el lado de la comunidad feminista afro, que en ese momento, con gran acierto y con gran legitimidad, dijo que no solamente, que no podíamos restringir la opresión de género como la única forma de explotación y la única opresión que sufrían las mujeres. Entonces, que tendríamos que extender, porque hay que entender las opresiones de una manera interseccional, ¿no? No todas las mujeres vivimos las desigualdades de la misma manera. Depende mucho del lugar en el que estamos, del privilegio que tenemos y de todas las circunstancias que rodean nuestra vida. Precisamente por eso, sin desconocer que existen muchas diferencias y mucha diversidad dentro de nuestra vivencia como mujeres, sin desconocer eso, es verdad que hay una cierta conciencia femenina que nos ayuda a poder establecer una agenda común, que es precisamente lo que persigue la sororidad, o sea, las bases sobre las que se asienta, ¿no? Como años más tarde, después de Millett, de Kate Millett, quien hace una descripción ya un poco más adaptada al contexto latinoamericano, es otra antropóloga que se llama Marcela Lagarde, que habla de este pacto de mujeres que se reconocen como interlocutoras, mujeres muy diferentes, pero pares, y que desde el respeto se reconocen como interlocutoras. Esta manera de definir a la sororidad como una práctica ética y política es propia del feminismo contemporáneo y habla específicamente y sobre todo de sumar y crear vínculos desde nuestras diferencias, ¿no? Para esto nos amparamos también, como había mencionado, en esta posibilidad que tenemos de encontrarnos en ciertos puntos. Y en esta característica que otra antropóloga, esta vez argentina, que también ha trabajado mucho los temas de género y sobre el machismo, nos habla de la característica social de las mujeres, ¿no? Como tejedoras de lo social, como las cuidadoras de los vínculos, y que este es el mayor potencial y la mayor importancia que tenemos en esta posibilidad de generar un cambio no solo para nosotros y para nosotras, mejor dicho, sino para la sociedad en general, ¿no? Porque esta idea de comunidad y de cuidados es precisamente uno de los aspectos que dentro de la estructura de cómo funciona el mundo ahora es algo que se ha descuidado. A este punto tendríamos que mencionar, antes de pasar específicamente al proyecto, que hablando de sororidad es un término relativamente nuevo, por eso nos resulta un poco común dentro de nuestra habla cotidiana. La RAE, el diccionario de la Real Academia, recién lo incluyó en el 2018. Y lo definió con dos acepciones principales, ¿no? Una que tenía que ver con la amistad entre mujeres y otra que tenía que ver con la solidaridad entre ellas, específicamente para los temas de empoderamiento. Hemos de decir que la segunda acepción es mucho más acertada que la primera, porque ya habíamos mencionado que no necesitamos ser amigas para poder ser sororas, ¿no? No necesitamos ni siquiera caernos bien, no necesitamos pensar igual,
no necesitamos tener los mismos intereses, solo tenemos que tener un objetivo común, que lo tenemos porque todas sufrimos en mayor o menor medida o de diferente manera las opresiones del sistema patriarcal. Decía entonces que en 2018 recién se incorporó sororidad de manera formal, de esta manera, con estas definiciones tan generales, cosa que no debería extrañarnos, porque hay un dato significativo respecto a eso y respecto a muchos otros espacios en el mundo. La RAE es una institución de larga data que entre sus 46 miembros solamente tiene 8 mujeres y que desde que fue creado hasta el día de hoy han pasado casi 500 hombres y solo 11 mujeres. Eso, de todas maneras, significa una diferencia a la hora de la mirada para poder incorporar, para poder entender el contenido de algunos significados, de algunas palabras, de algunos conceptos que poco a poco van incorporándose. Pero las mujeres estamos acostumbrados, un poco la historia, es un poco la historia de nuestra vida, esta idea de que haya muchos hombres estableciendo las reglas del juego de la vida que después nos aplican a nosotras, ¿no? Estamos subrepresentadas y es por eso tan importante es esta idea de formar comunidad, ¿no? Entonces, sororidad es esa nueva forma de mirar a las mujeres que te rodean, finalmente. Desde el respeto, desde el cuidado mutuo. Es una hermandad de mujeres que nos permite crear redes, que nos permite crear nuevas maneras de entender el mundo, las estructuras del poder y finalmente que lo que debe ser es una palanca colectiva que nos permita cambiar el mundo y transformar la vida de una manera más justa para nosotras y de mayor bienestar para toda la humanidad, ¿no? La sororidad tiene esta valía, este valor tremendo de que no solo nos permite identificarnos con las desigualdades que afrontamos, sino que es una herramienta de cambio, precisamente por este poder que adquirimos al unir nuestras voces, ¿no? Nos permite empujar esa agenda común a pesar de nuestras diferencias o sobre todo por nuestras diferencias y acabar principalmente con uno de los principales flagelos que seguimos sufriendo las mujeres, que es la violencia en todas sus expresiones, la violencia física, la violencia sexual, la violencia en el espacio laboral, el acoso político. Y eso es posible de lograr extendiendo esa búsqueda de derechos mínimos para todas, ¿no? Porque seguramente surge y ha surgido sin duda muchas discusiones sobre cómo es posible encontrar esos puntos en comunes habiendo tantas diferencias de raza, de clase, de territorialidad, de conocimientos, de educación, de posición en el mundo, ¿no? El lugar de enunciación que tenemos, la diversidad de mujeres es enorme. Las diferencias son tremendas, pero las coincidencias son muy importantes y son más comunes y más concretas de lo que nos gustaría. El tema de la violencia es absolutamente transversal. Entonces, desde ese lugar, la sororidad y la sororidad como una creación del feminismo no solo nos sirve a las mujeres, sino que es una creación que nos permite aportar a toda la humanidad, ¿no? Y es en esta línea y es pensando en esto que ha recorrido de una manera casi inconsciente mi trayectoria profesional. Inconsciente digo porque uno va gestando y va generando los proyectos que van acorde más con tus intereses. Y en ese camino te vas encontrando con personas, con mujeres que impactan, ¿no? Que impactan tu vida, que impactan tu manera de entender y tu querer hacer en el mundo. Y lo cierto es que después de casi 15 años de trayectoria profesional, con una formación en Derecho, pero básicamente dedicada al mundo de la comunicación y de la comunicación con intención social, la idea un poco era empezar a conectar todos esos puntos y encontrar a esas alturas un propósito en el que me pudiera volcar todo lo que he aprendido en mis años como abogada, como periodista y sobre todo como activista feminista. Así que lo que hice fue hacer o poner en blanco y negro en una lista todos esos círculos de mujeres, que me imagino que todos tenemos una especie de mandala, de círculos concéntricos, de mujeres que acompañan nuestro transitar en la vida, nuestro transitar vital, en diferentes momentos, de diferentes maneras, y que de alguna manera van moldeando también
nuestra manera de entender el mundo, nuestros intereses y nuestros deseos de aportar. Así que lo que me sucedió fue que sentí en medio de la pandemia, con todo lo que esto involucra, la necesidad de construir algo no mío, algo colectivo, algo que pudiera expresar toda la diversidad y la riqueza de la que uno se hace a lo largo de la vida. Y empecé a hacer esa pequeña lista, y esa lista terminó siendo más grande de lo que imaginaba, y recorría mis 20 años de vida, mis últimos 20 años de vida, desde que entré a la universidad hasta este punto en mi carrera. Y empecé a conversar con estas mujeres, amigas mías, algunas más cercanas, algunas menos cercanas, y en ellas encontré una respuesta maravillosa que simplemente me confirmó que una señal de que estaba por el camino correcto. Empezamos a generar juntas, a crear juntas las bases de Voces Sororas, que tiene la aspiración de ser no solamente una plataforma de comunicación, sino un colectivo que pueda generar diferentes maneras de conectarse con otras mujeres, de compartir con otras mujeres, no necesariamente las que estén en este mundo, esta especie de burbuja tan nuestra, que es la urbana, ¿no? La que está rodeada de tecnología, la que está rodeada de modernidad, sino la aspiración es poder llegar a la mayor cantidad de mujeres, en todos los espacios posibles, todas las realidades posibles, e invitarlas a que vengan a contar su historia, porque una de las cosas que nos quedó muy clara desde el inicio es que necesitamos ser un puente que conecte inquietudes internas con los retos del entorno que nos toca vivir. Y el entorno que nos toca vivir es muy distinto. Entonces, no queremos tener una vocería, no queremos hablar en nombre de. Queremos que muchas voces de mujeres que no son escuchadas se unan a nuestro espacio y sientan que en nuestro espacio no van a ser juzgadas, van a ser acompañadas en la duda, no va a haber miradas impuestas, sino que la intención es que tejamos alianzas, un espacio para crear, para crecer, para dudar juntas, ¿no? Todo esto fue pensando en que hay muchas inquietudes, diversas inquietudes entre las mujeres, cosas que nos preocupan y que nos abruman, pero lo cierto es que hay muchas cosas comunes, por lo menos en la posibilidad y en el espacio que nosotros tuvimos la posibilidad de explorar. ¿Y qué es lo que nos preocupa? ¿Qué es lo que tenemos las mujeres? Es primero, esta necesidad de llenar expectativas, ¿no? Porque estamos constantemente juzgadas por la sociedad en la que nos desenvolvemos. Es una sociedad sumamente hostil con nosotras, que no solamente nos mata y nos violenta, sino también nos exige y tiene para nosotras un parámetro o un estereotipo de lo que debemos ser, hacer o no hacer. Y desde ese lugar existe mucha sensación de juzgamiento, mucha necesidad de llenar expectativas, de que nunca se hace suficiente. También vivimos rodeadas de mucha sensación de culpa, algo que ha sido tradicionalmente inculcado por el patriarcado, ¿no? Cuando no encajamos en esos moldes, sentimos culpa y tenemos ese constante conflicto interno entre lo que queremos hacer y lo que logramos hacer, entre lo que pensamos, entre lo que sentimos, porque estamos además en un momento profundo de cambio. Y esa es la tercera línea que nos gustaba y que nos gusta y que nos interesa explorar, que existe mucha duda e incertidumbre sobre cómo encajar y cómo transitar este momento de cambio, que no es nuevo. El movimiento feminista y todos los conceptos que lo envuelven es anterior, tiene larga data. Sin embargo, nos ha encontrado ahora en un momento de aceleración, ¿verdad? Entonces ahora avanza aceleradamente porque están sucediendo cosas cada vez más tangibles, y hay muchas mujeres que tienen o que escuchan discursos muy contradictorios sobre lo que eso significa, y tienen muchas dudas. Y tienen muchas dudas de cómo insertarse, de cómo ser parte de eso sin renunciar a toda una historia de vida, sin renunciar a toda una estructura de valores y creencias que han sustentado su andar por la vida. Entonces esa era mucho nuestra idea, ¿no? Formar un círculo de mujeres
absolutamente activistas feministas convencidas de la urgencia y de la necesidad de cambio y de que esta idea de cambio es beneficiosa, sino trabajar mucho con las no convencidas, con todas aquellas que saben, que sienten, que quieren saber más, porque evidentemente sufren y viven todas las adversidades y todas las desigualdades que las activistas y las feministas denunciamos todo el tiempo. Sin embargo, no las reconocen, o en todo caso es muy difícil salir de ellas sin este costo social, ¿no? Social en el mundo tradicional, me refiero. Entonces, ese era mucho nuestro incentivo, nuestra idea y nuestro objetivo, y sigue siéndolo. Entonces, creamos esta red de mujeres que se va extendiendo poco a poco en esta idea de que cada una replique ese ejercicio que hice yo de crear una lista y crear una especie de círculos de cuáles son las mujeres que te han impactado e intentar que ellas vayan viniendo y vayan uniéndose. Y a partir de esa unión encontremos los puntos comunes, y a los que no son tan comunes, pues démosle espacio en nuestras plataformas para que nos cuenten. Porque creo que el cambio empieza también con conocer, con entender. Y ese es uno de los puntos fundamentales que los feminismos de hoy necesitan abrazar, ¿no? La necesidad de entender que somos distintas, que tenemos maneras distintas de vivir los feminismos, que ese es un tránsito cargado de contradicciones y es algo que vamos construyendo siempre en gerundio, ¿no? Y que vamos andando y desandando, aprendiendo, y que no necesitamos juzgarnos entre nosotras, ni excluirnos entre nosotras, sino más bien encontrar la manera de juntarnos y perseguir aquello que tenemos en común, que es bastante. Es bastante, hay cuestiones de violencia que son absolutamente transversales, como mencioné antes, y es algo en lo que todas deberíamos estar alineadas. Y finalmente, creo que la sororidad y voces sororas, y en general lo que tratamos es de ir inoculando y transitando el camino para que todos entiendan que la necesidad de transformación no es solo nuestra, que el feminismo, que el deseo de cambio no es una cuestión de mujeres, es una necesidad social, ¿no? Y que nuestra propuesta, que el cambio feminista es un cambio que puede beneficiar a todas y a todos, que la exigencia de cambio no es una afrenta para nadie, que una reivindicación no es una venganza, y que finalmente un nuevo orden, una nueva estructura, un mundo distinto del que estamos viviendo hoy y que se tambalea a causa de las grietas de un sistema patriarcal, capitalista, depredador, que está dejando de lado todo lo esencial, es urgente, porque es lo que nos va a permitir tener un futuro viable, posible, con igualdad, con justicia, y con finalmente una persecución que no es de las mujeres, que es la de la realización de los derechos humanos, de todos y de todas, de manera igualitaria y de manera general. Así que en ese camino estamos creando contenido en podcast. Actualmente somos un grupo de 12 creadoras de contenido, algunas son comunicadoras, otras no, pero todas tienen una vocación por la comunicación claramente, y estamos trabajando desde temas de maternidad real, pasando por temas de programas o espacios sobre herramientas de autoconocimiento que nos permiten abordar la vida en general, la vida laboral, sobre todo el desarrollo personal y profesional, hasta algunos espacios que tienen que ver con empoderamiento de mujeres a través de algo que a esas alturas de la vida no debería ser inusual, pero viajar solas sigue siendo para las mujeres todo un tema, no solamente por los miedos que genera, sino por la percepción social de qué significa eso, que una mujer viaje sola. Así que tenemos también un espacio en el que una de las compañeras, que es viajera por mucho tiempo, nos cuenta un poco cómo es su experiencia. Eso, hablar de aceptación corporal, de neurodiversidad, de feminismo andino. Nuestra aspiración es que muchas voces se unan y que muchas mujeres tengan ganas de contarnos su historia y de cambiarla juntas. Gracias.
Muchísimas gracias, Claudia, por su ponencia espectacular. Muchísimas gracias por compartir con nosotros su experiencia y todo lo que ha compartido de verdad. Si me permite hacer una pregunta. Sí, claro que sí. Has hablado de algo muy importante que es la necesidad de inocular la resistencia que muchas veces tenemos nosotros hombres y yo me incluyo también con las ideas y que eso lleva tiempo y todo. En su experiencia, ¿qué prácticas, qué estrategias, qué ideas han ayudado a inocular a los hombres para entender que no queremos venganza, que queremos equidad, igualdad, que no es como una pizza, que si yo quiero con un pedazo no tiene más para ustedes, que derechos sociales, derechos humanos no son una, ¿sabes? Eso es tan Mm. difícil de convencer a personas a veces. Y gustaría saber de ti si hay alguna estrategia que en tu experiencia ha funcionado. Y perdona por mi español, que es una desgracia. No, por favor, muchas gracias por la pregunta y por el interés. Mira, te comento, no es casualidad que los hombres de momento no hayan sido el centro de este relato que yo planteé sobre las no convencidas, ¿sabes? Y es verdad, y esto es así porque desde la perspectiva que yo tengo y la perspectiva que compartimos con muchas de las compañeras en el espacio, que fue materia de discusión al inicio, si deberíamos incluir a los hombres como nuestro público y deberíamos trabajar contenidos para ellos, y la respuesta fue, primero tenemos un trabajo que hacer entre nosotras, porque, ¿sabes? Demanda mucha energía tratar de convencer a los hombres, además de que renuncien a un espacio de ventaja, de privilegio. Entonces, eso tiene que nacer, ¿no? De un convencimiento propio, ¿sabes? De una conciencia propia de que la injusticia es insostenible porque tampoco les conviene. Entonces, tampoco les conviene porque poco a poco toda esa injusticia va a llegar transversalmente a hombres y mujeres. Entonces, que la idea de convencerlos y de invertir nuestra energía en convencerlos es, como siempre, una idea de poner nuestro foco en ellos, que es precisamente donde nos han querido colocar siempre. Nosotras como un satélite. Entonces, precisamente el feminismo lo que quiere es nosotras recuperemos nuestro cuerpo, nuestros derechos, nuestro protagonismo y el mundo al que tenemos derecho porque somos la mitad de la población. Entonces, no tenemos que convencerlos a ellos. Digamos que esto va a decantar solo en la medida que nosotras trabajemos por nuestra propia agenda y sea cada vez más visible que nuestra participación, nuestra voz, nuestras necesidades y nuestro aporte, sobre todo el aporte que le hacemos al mundo, es enorme. No esperamos agradecimientos, esperamos sí un reconocimiento, pero el reconocimiento tiene que ver con eso, con el respeto que tiene que nacer de todo ese panorama planteado, no de que nosotras nos desgañitemos y nos gastemos la vida, la mitad de la vida en convencer de algo que si no quieren ser convencidos, no lo van a hacer. Y quienes estén muy asentados en su privilegio y en todas las ventajas que da ser un hombre blanco que ejerce la supremacía y la violencia para imponer todas sus maneras, pues eso no va a cambiar. Pero lo cierto es que también existe mucha necesidad y mucha conciencia de que el machismo afecta mucho también a los hombres, porque también les impone unas cargas enormes. Entonces, si alguna estrategia habríamos de tener para eso, no es convencerlos de lo que nos conviene, sino de cuánto daño les hace a ellos también estar en ese marco que los obliga a ciertas maneras de ser que claramente ya no son sostenibles, ¿no? Y están acabando con la salud mental y el bienestar de toda una sociedad. Sí, de toda nuestra sociedad, sin excepciones, hombres, mujeres y Sí, todos, sí, todos, sí. está certísima. Y también no es su obligación, ¿vale? No es su No, obligación tener que explicar todo a toda la persona que quiero actualizarme, pero tío, pasa búscalo. a Google, sí. Es, no se puede hablar de todo, no se puede mirar a todo del prisma de su autoactualización, ¿sabes? Sí. Yo estoy de acuerdo contigo completo. Pues Claudia, muchísimas gracias por su ponencia hoy. Muchísimas gracias por todo lo que ha compartido. Y muchísimas gracias también a los intérpretes que han hecho un buenísimo trabajo. Y a nuestra Nati, que tuve que saltar a la cabina de interpretación en el último momento y ha hecho un trabajo espectacular. Muchas gracias a todos y todas.
Pues ahora hacemos un pequeño Muchas intervalo. gracias a todos y a todas también. Espero no haberlos puesto en problemas. Hablo un poco rápido. Debí avisarlo antes, perdón. Nadie que sabe lo que está hablando lo habla despacio. Eso no existe. Vale, pues muchas gracias, Claudia. Muchas Gracias. gracias a Un todos y placer. todas. Un Hasta placer. luego.